Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691 137043. Repito, 6691 137043, donde puedes integrarte al grupo precisamente de WhatsApp. O si tienes alguna pregunta, necesitas alguna asesoría sobre el tema que se va a abordar, puedes hacer una llamada o mandar un mensaje. Te recomiendo también inscribirte en el canal de YouTube Ramón Herrera Chela y en la página de Facebook Derecho Agrario. En ambos lugares vas a encontrar este video para que después lo puedas volver a ver o lo compartas, así como muchísimos videos más, todos relacionados con el tema agrario, la justicia agraria, la administración de justicia agraria, derechos y obligaciones de los integrantes de ejidos y comunidades. Continúo con el análisis de la ley agraria, ya vamos en la recta final. Toca el turno al artículo 186, que señala: en el procedimiento agrario serán admisibles toda clase de pruebas, mientras no sean contrarias a la ley. Es decir, se refiere a que el catálogo de pruebas que señala el Código Federal de Procedimientos Civiles es válido en su totalidad en el juicio agrario, incluyendo el careo, como ya lo abordamos, que de hecho es una prueba de naturaleza penal que también es válida en lo agrario. Continúa el artículo 186. Asimismo, el tribunal podrá acordar en todo momento, cualquiera que sea la naturaleza del negocio, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los hechos cuestionados. Ojo aquí, a manera de comentario, dice podrá el tribunal acordar. Por lo tanto, es una facultad discrecional que tiene el magistrado y que queda en él determinar si va a ejercerla o no. En otras palabras, no es una obligación de cumplimiento forzoso de que el magistrado ejerza esas facultades. ¿Y qué tipo de diligencias para perfeccionar, ampliar o practicar? Pues sobre todo las que lleva a cabo el actuario adscrito al tribunal agrario, como inspeccionar, siempre y cuando esa supervisión o inspección no requiera de un conocimiento pericial, de conocimientos técnicos, de conocimientos científicos. Simplemente se va a limitar el actuario a asentar en su acta lo que a simple vista pueda percibir respecto a lugares, documentos y objetos. Si de lo inspeccionado no es suficiente a criterio del tribunal, entonces se puede ordenar pues que se amplíe, que se perfeccione, que se vuelva a practicar dicha diligencia. Recordemos que en los juicios agrarios el actuario son los ojos del tribunal en el lugar de los hechos. Al tribunal agrario, a manera de comentario también, lo único que le interesa es conocer la verdad, lo que realmente ocurrió. Llámese verdad legal, verdad material o verdad histórica, pero quiere saber la realidad, la verdad. Eso sí, sobre los puntos que estén siendo motivo de controversia, pues cada parte va a plantear su propia versión, va a asegurar que es cierta su propia versión, pero de todas las versiones que se planteen, solamente una fue cierta, solamente una ocurrió realmente, y por lo general va a ser la que tenga mayores sustentos o elementos de prueba, que será valorada dicha versión con las pruebas en el momento de dictar sentencia. En relación al punto del artículo que señala que en la práctica de estas diligencias el tribunal obrará como estime pertinente para obtener el mejor resultado de ellas sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad. Es decir, de todas las diligencias que se vayan a ampliar, mejorar o volver a practicar, se le debe dar vista a las partes, así como de su resultado. Por si se sienten agraviadas o
o inconforme a alguna de las partes, pues para que hagan valer lo que a su derecho convenga, mediante manifestaciones por escrito, donde fundamenten temas de el debido proceso, la tutela judicial efectiva, derechos humanos, principios del derecho, reglas del derecho, jurisprudencia, tesis aisladas, la doctrina también. Y también, si es necesario, de hecho, pueden aportar pruebas que resulten viables como consecuencia de esa diligencia que se practicó. El magistrado pues busca el punto de equilibrio al ejercer esta facultad discrecional. No se puede convertir el magistrado en el abogado que le perfecciona la defensa a una de las partes. No puedes pues ser juez y abogado de una de las partes. Se debe de cuidar ese equilibrio. Se debe de dar los mismos derechos, las mismas oportunidades a ambas partes. Continúa el siguiente artículo, 187, ley agraria vigente. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones o prestaciones bien llamadas. Reza una de las principales reglas del derecho: quien afirma está obligado a probarlo. Quien niega, pues no tiene esa obligación, porque no se puede probar lo inexistente, salvo que la negación en sí implique una afirmación. Pero nos quedamos con que quien afirma está obligado a probar. Sin embargo, el tribunal, continúa el artículo, si considere que alguna de las pruebas ofrecidas es esencial para el conocimiento de la verdad y la resolución del asunto, podrá girar oficios a las autoridades para que expidan documentos oportuna y previamente solicitados por las partes, apremiar a las partes o a terceros para que exhiban los que tengan en su poder. La obligación es probar que se hizo la solicitud por parte de una de las partes ante el RAN, ante el comisariado, y cuando se niega la información, incluso cuando niegan hasta recibirle el oficio, la solicitud por escrito, yo recomiendo ahí que lleven testigos, incluso un notario público si es una situación muy especial. Y una vez que le demuestres al tribunal que hiciste la petición, no te respondieron, se están tardando en contestar, o de plano no te quisieron recibir la solicitud, entonces pruébale eso al tribunal y el magistrado le va a girar oficio, que de hecho no es tanto una petición, ya es una orden del tribunal hacia el RAN, del tribunal hacia el comisariado y a cuanta dependencia pública o persona privada se le gire el oficio, porque le advierte sobre consecuencias, que si viene va, puede ser una multa, o si insiste en no obedecer esa orden del tribunal, pueden reportarlo a su superior jerárquico o de plano girarle oficio a la fiscalía por desacato. Excepto cuando el tribunal le gira le requiera a instituciones que están por encima de su jerarquía, pues ahí sí son peticiones. Pero la gran mayoría de los oficios que gira el RAN son órdenes, así que cuidado con ello. Y los más requeridos o más solicitados son el RAN, el Archivo General Agrario, la SEDATU, el Comisariado Ejidal, los registros públicos de la propiedad en materia agraria. En esas diligencias se envía de informe para que la finalidad es que los requeridos, pues que le fueron solicitadas pues información, datos, documentos, procedan a informar y a confirmar si existe tal documento o tal información, y en su caso que remitan o pongan a disposición ahí de las partes de los peritos la información que conservan, o que expliquen el impedimento por el cual no pueden compartir o proporcionar la información. Y las más solicitadas, por cierto, son actas de asamblea, contratos, constancias, libros de internos de ejidos, libros de asamblea. Dice el artículo en su parte final: para que comparezcan como testigos los terceros señalados por las partes, si bajo promesa de decir verdad manifiestan no poder presentarlos. Es decir, cuando te interesa que declare una persona como testigo, estás seguro que no va a ir o no la convenciste, tu obligación nada más es proporcionarle los nombres y los domicilios.
En especial si esa persona es neutral o no quiere problemas o de plano la trae también contra ti. Entonces, la gran mayoría de los testigos, de hecho, que no quería declarar de manera voluntaria es porque no quieren ocasionar problemas, molestias, no quieren enemistades. Entonces prefieren evitarlo en la medida de lo posible. Es cuando tú le debes de solicitar al tribunal que bajo protesta no te es posible presentarle, porque ha dicho que iría únicamente si hay una previa citatorio, una previa notificación por parte del tribunal para que comparezca. Y entonces si el tribunal les gira oficio, recuerda que tú tienes que hacerte cargo de los gastos, de los viáticos, del día perdido en el trabajo, del testigo que comparece al tribunal. Siguiente artículo, 188, ley agraria vigente. En caso de que la estimación de pruebas amerite un estudio más detenido por el tribunal de conocimiento, este citará a las partes para oír sentencia en el término que estime conveniente, sin que dicho término exceda en ningún caso de 20 días, contados a partir de la audiencia a que se refieren los artículos anteriores. Pues esto es mentira, evidentemente. Por regla general, no sucede así en la realidad de los juicios. Una vez que ya no hay pruebas pendientes, ya no hay diligencias por practicar, ya no hay requerimientos por contestar, entonces el expediente se inicia el periodo de alegatos y lo turnan al proyectista. Eso es lo que realmente sucede. Y también sucede que casi todos los proyectistas están cargados de trabajo en sus respectivos tribunales, así que el expediente llega y tiene que esperar su turno conforme va llegando. Y si viene va, pues sí pueden dictar sentencia en las siguientes semanas o en los siguientes meses. Si no, sacan el expediente del proyectista porque faltaron pruebas, hubo diligencias pendientes por desahogar, o de plano ninguno de los abogados puso atención en que hacían falta ciertas pruebas importantísimas y no las ofrecieron, por lo tanto no se desahogaron, y en ese sentido puede salir el expediente que se practiquen ciertas diligencias o se aporten ciertas pruebas por parte de quienes están interviniendo en el juicio, o de oficio el tribunal puede ordenar que se recabe. La gran mayoría de las sentencias llevan más de 20 días, si no es que 20 semanas. Las únicas que a veces salen antes de los 20 días son las jurisdicciones voluntarias, donde no hubo conflicto, donde no hubo confrontación, donde no hubo litis. Esas sí pueden salir antes de los 20 días, pero y a veces, no siempre. No hay una cita para que comparezcas al tribunal a oír sentencia. De hecho, ni un acuerdo en ese sentido. Simplemente cuando ya está la sentencia que la firmó el magistrado para que se publique, el actuario te busca o te llama para que vayas y te notifiques y te entreguen ahí copia de la sentencia. Eso es lo que sí ocurre realmente. No le hagan tanto caso a este artículo. Artículo 189, ley agraria. La sentencia de los tribunales agrarios se dictará a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos, según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones. Es decir, por cierto, hay sentencias interlocutorias o incidentales, por ejemplo las que resuelven sobre algún incidente de incompetencia que promovió seguramente la parte demandada. Hay sentencias incidentales o interlocutorias, se maneja como sinónimos, y hay sentencias definitivas, esas pues que le pusieron fin al procedimiento, porque el juicio en sí ya no termina. Vamos a la segunda instancia todavía. Y las sentencias, pues dice este artículo, deben de ser objetivas, realistas, lo más realista posible, valorando los hechos y las confesiones que cada parte hizo en relación a los hechos. Y dice el artículo que se deben de apreciar los documentos. En pocas palabras, papelito habla. Y los documentos tienen un mayor peso legal que incluso que la mayoría de las declaraciones que se hicieron por parte del actor, del demandado, de terceros, de testigos,
y de y declaración de contenido y firma, pesan más los documentos, sobre todo si son documentos públicos y que no fueron objetados o que no fueron desvirtuados o que no se aportaron elementos para determinar que eran ilegales esos documentos. Porque, pues recordemos que las declaraciones no dejan de ser una versión más de lo que ocurrió, que provocó el problema. El tribunal, sobre todo el proyectista, pues debe valorar todo en su conjunto, en su contexto, el problema. Sus determinaciones, eso sí, deben de estar fundamentadas jurídicamente. Y por fundamento legal, ahí nos metemos en otro problema. Pues es absurdo que se pretenda fundamentar una sentencia nada más en la ley agraria. No dice nada. Si ustedes la lean al derecho al revés, no dice nada acerca de fundamentos. Entonces tendremos que irnos a las fuentes jurídicas supletorias o aquellos normativas que pueden aplicar en materia agraria, como son el Código Federal de Procesos Civiles, el Código Civil Federal, que también aplica, el tema de los derechos humanos, los principios del derecho, tanto los generales y los particulares, lo que establezcan las doctrinas, que es muy escasa, por cierto, en materia agraria del derecho mexicano, los usos y costumbres reconocidas, y también si traen algún argumento basado en alguna sentencia dictada por la Corte Interamericana de San José, pues también pueden citarla en las sentencias. La Corte ha dicho que es totalmente válido. Y pues a conciencia significa aquella prueba de la presuncional legal y humana, que el magistrado, el subsecretario proyectista, por más autoridad que sean, no dejan de ser humanos, y como humanos dotados de inteligencia, pues van a razonar, entender el problema, y también ahí se va a ver reflejado su sentido de justicia, pero sobre todo basado, pues insisto, en la legalidad. Lo ideal sería que lo legal fuera justo, pero pues no ocurre siempre, todas las veces así. Y a ver, me refería a la presuncional porque literalmente se llama la prueba presuncional, no obstante que el artículo en cita dice que no se deben de basar en estimaciones, y estimación y presuncional pues son primas hermanas. Pero no obstante, insisto en el punto, se debe valorar el criterio que tiene el magistrado basado en la ley y en su juicio, en su raciocinio. Artículo 190. En los juicios agrarios, la inactividad procesal o la falta de promoción del actor y también del demandado, de hecho, durante el plazo de 4 meses producirá la caducidad. Es decir, cancelan físicamente el expediente. Caduca el expediente en sí, no la acción, cuidado ahí. La acción sigue vigente, sigue el derecho a salvo para que la vuelvan a presentar en un nuevo expediente, comenzar otra vez desde el principio. De hecho, lo actuado en un expediente caducado sí tiene efectos legales, y más si genera un efecto negativo, la contraparte sí lo puede traer a colación al nuevo expediente. De hecho, varios tribunales en el acuerdo inicial te advierten que le informes si hay otro expediente relacionado con esa nueva demanda que estás presentando. Y pues este artículo 190 es el recordatorio de que la justicia agraria debe ser pronta, inmediata, sumaria. Así que les dejó en manos de los abogados y de las partes hacer avanzar el expediente. Porque si el expediente caduca, como un dato interesante, al tribunal le cuenta como un juicio o un expediente concluido, como un expediente concluido, un expediente caducado. Y ellos también operan por números. El Tribunal Superior Agrario les impone una meta numérica, un mínimo de expedientes concluidos, y las caducidades cuentan como expedientes concluidos. No corren los 4 meses de la caducidad cuando el expediente está en manos del tribunal. Por ejemplo, que estamos en el desahogo de las pruebas periciales. Ahí no depende de las partes, sino de los peritos, al menos no directamente. O que el tribunal hizo algún requerimiento al RAN y no ha contestado, al comisariado y no ha contestado,
ahí no cuenta la caducidad. Y si te llegan a caducar el expediente, procede el amparo directo, porque el acuerdo que caduca el expediente es un acuerdo que concluyó el expediente, sin sentencia, sin justicia, pero concluyó, lo caducaron, lo cancelaron, como a veces lo explico a los clientes. Así que si tu expediente se estancó, presenta un escrito. Y si es por culpa de tu contraparte, pídele al tribunal que le imponga medidas de apremio, castigos, multas. Sobre todo si se detecta que está actuando de mala fe, nada más con el único afán de retardar el procedimiento. Esto es para evitar que caduque. De hecho, en casos muy extremos, cuando a ti no te convenga que caduque el expediente, porque en ocasiones sí te va a convenir que caduque el expediente, sobre todo si eres la parte demandada y lo que están demandándole a tu cliente es nada más para hacerlo batallar, para hacerlo que pierda tiempo, dinero. Entonces, pues feliz que caduque, no hay problema. ¿Y qué tipo de solicitudes o promociones puede hacer el tribunal para que no caduque el expediente cuando te convenga que no caduque? Pues solicitarle copia simple, copias certificadas de todo el expediente, de algunas hojas del expediente, autorizar a nuevas personas para que se notifiquen, revocar algunas, cambiar de domicilio. Todo eso cada 4 meses para que no te caduque el expediente si es que no te conviene que caduque. Porque recordemos que no todas las partes tienen el mismo interés en el mismo expediente. Sobre todo en la cuestión de a qué velocidad quieren que avance la secuela procesal si ya se encuentran en la parte final. Pues así las cosas, deja tus comentarios, tus preguntas, tus saludos. Ayúdanos por ahí con algunos comentarios que tú consideras que es información que puede complementar aquí lo que estamos transmitiendo en vivo. Va a ser muy valiosa, hasta yo en lo personal tomo nota de ello. No te vayas, ahora vamos con el tema ganador, totalmente distinto a este, enseguida.